Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Miguel Salcedo. Les doy la bienvenida a este espacio de discusión y análisis en este programa denominado Parlando con Miguel. El día de hoy quiero presentarles a un gran invitado que nos acompaña. Él nos aclarará algunas de las propuestas contenidas en los planes de gobierno por algunos de los candidatos presidenciales. Le doy la bienvenida al doctor y profesor Hugo Fernando Guerrero. Él es doctor en Summa Cum Laude de Relaciones Internacionales y Globalización de la Universidad Complutense de Madrid. Él tiene estudios de postdoctorado en Derecho de la Universidad de Salamanca, es abogado de la Universidad Nacional de Colombia, se desempeña actualmente como consultor de Naciones Unidas en temas de conflicto armado, crimen organizado y asuntos humanitarios. Es magíster en gobernabilidad y gestión pública del Instituto Ortega y Gasset. Aquí en la descripción de nuestro video podrán encontrar su perfil profesional completo. Y profesor Hugo Guerrero, es un honor tenerlo el día de hoy acá. Quiero agradecerle por aceptar esta invitación y a todos ustedes que nos están viendo el día de hoy, agradecerle por acompañarnos. Profesor, cordial saludo y gracias por acompañarnos en este programa. Gracias a ti. Gracias a ti, Miguel Ángel, por permitirme este espacio en el que podemos retroalimentar muchas cosas. Estamos en el marco de una campaña muy mediatizada, con mensajes muy en corto, muy llenos de visceralidad, muy llenas de prejuicios, y siempre es bueno que hayan espacios como estos en los que podríamos llegar a aterrizar mejor cierto tipo de perspectivas que se dan entre las propuestas. Al final es el futuro de nuestras familias, hijos, el ámbito del trabajo en el que nos desenvolvemos, y en términos generales el futuro de un país el que se juega grandes cosas el próximo domingo. Bueno, profe, bueno, para todas las personas que nos ven, este es nuestro primer capítulo en una serie de capítulos que tendremos a personas invitadas que nos irán explicando un poco de las propuestas y dinámicas que tienen en estos momentos algunos de los candidatos a la presidencia de Colombia. Los temas que trataremos el día de hoy, que trataremos de abordar, será temas sobre políticas mineroenergéticas, comercio exterior e integración en mercados agroalimentarios internacionales, democratización del Estado, libertades fundamentales y agenda internacional para la vida, que estos temas han sido recogidos directamente de cada uno de los planes de gobierno o propuestas que tienen en este momento los candidatos. Profesor, para entrar un poco en materia, me gustaría saber, como ciudadano, cómo ve, cómo siente la situación actual en estos días ya previos a esa elección de un presidente. Usted anteriormente mencionaba algo que me parece importante, y es que menciona el futuro de Colombia. Para usted como ciudadano, ¿cómo siente, cómo ve la situación actual? Bueno, la situación actual es bastante compleja, por no decir que grave, no solamente por unas particularidades que ya son estructurales en nuestro país. Históricamente nos hemos sometido a situaciones, nos hemos visto sometidos a un conflicto armado muy fuerte, nos hemos visto sometidos a una situación estructural de corrupción, una situación de un mantenimiento de un status quo que obviamente se niega a ceder el poder, y evidentemente eso se ve materializado en un ejercicio mediático profundamente agresivo, que lleva a una profunda confusión y coloca a los ciudadanos del común en una situación de polarización en la que realmente las ideas quedan profundamente excluidas. Si a eso le adicionamos también, por supuesto, hay una cantidad de condicionantes de orden externo que no solamente afectan a nuestro país, sino que han afectado a todos los actores del sistema internacional, específicamente, por supuesto, a unos países más que a otros por su grado de vulnerabilidad como consecuencia de la pandemia, consecuencia de una situación que nadie esperaba, como una guerra de las características de Rusia y Ucrania, que obviamente, y nos hemos dado cuenta en un mundo globalizado, tiene incidencia en nuestras vidas más a corto plazo, más cercanas en nuestra cotidianidad. Evidentemente, esta campaña debería ser una campaña que se moviera en los más altos estándares de las ideas y de la proposición, y lastimosamente para lo que requiere la crisis de carácter nacional e internacional que nos afecta directamente, creo que el nivel es bastante bajo en el debate, no solamente por parte de los candidatos,
que al final no son más que muchas veces una fachada respecto de muchas cuestiones que se mueven detrás de ellos, sino también en el juego de ciertos actores, como por ejemplo los medios de comunicación, que han logrado que trivialicemos una cantidad de cosas, que nos pongamos en una decisión de odios y de prejuicios a la hora de tomar decisiones, y eso finalmente en nada se plantea como positivo para el alto nivel de los retos que tenemos a cortísimo plazo. Entonces, claro, tengo que decir que veo un ámbito de incertidumbre, un ámbito de posible vulnerabilidad, más vulnerabilidad para nuestro país y una sociedad absolutamente fragmentada, curiosamente por cuestiones que no son las fundamentales, y esas cuestiones fundamentales no hacen parte de la agenda hoy mediática y de comunicación que de una u otra manera están marcando el querer, las aspiraciones o las simples motivaciones de orden electoral del ciudadano común. Correcto, profesor. Entendiendo eso que usted nos dice, es entender también un poco lo que usted comentaba sobre los medios, el papel fundamental que en estos momentos un medio puede tener, por decirlo como caja de resonancia de propuestas, de ideas, de debate, que son bastante importantes y que, como usted bien lo decía, lleva a que se lleguen a tergiversar, a malinterpretar ciertas situaciones, ciertas comunicaciones que efectivamente llevan a las personas a empezar a ver quizás con un odio, con un sesgo en algunos casos, y que esto no permite que haya una diferenciación entre propuestas o personas o capacidades, ¿correcto? Sí, no, yo estoy profundamente asombrado. Bueno, ya sabíamos de tiempo atrás, la gente no es en absoluta tonta como a veces se piensa en ciertos ámbitos en el que simplemente somos unos receptores de mensajes. Y no estoy hablando solamente de las personas con un nivel educativo más alto. Las personas del común tienen un criterio, todos tienen unos ejercicios de racionalización. Por supuesto, con el bombardeo nos vemos muy condicionados a veces, pero realmente algo que me ha asombrado durante esta campaña es el grado de irresponsabilidad de los medios de comunicación. Realmente nunca, aunque lo sabemos de fondo, pero nunca pensé que fuera a ser tan escueto y tan expreso el grado de corporativización de los medios, el grado de alineación con ciertas propuestas de orden político, ciertos sectores de orden económico, político. Realmente, si algo ha brillado por su ausencia en este proceso, es no solo algo que habría que no está presente, la neutralidad esperada y la objetividad de los medios, sino he visto a los medios realmente convirtiéndose en claramente asesinos morales, con un claro sesgo ideológico, en donde uno ve incluso más radicalidad muchas veces en los periodistas que incluso en las mismas campañas políticas. Y eso es preocupante. Por supuesto que un principio claro de cualquier democracia es la libertad de expresión, es la libertad de prensa, pero siento que a veces en la libertad de prensa se están escudando una serie de intereses, una serie de mensajes que de una u otra manera responden a todo menos a la necesidad de informar a la ciudadanía, sino de llevarla por unos caminos que claramente están condicionados por unos u otros intereses que no logramos ver a simple vista. Creo que este país, después de esta campaña, tiene que darse un debate muy fuerte, desde las facultades hasta los más altos niveles de la política, sobre cuál es el papel de los medios de comunicación y cuál es la responsabilidad de los medios de comunicación. No puede ser que todos tenemos nuestros derechos de una u otra manera modulados y son ponderados, y de un momento a otro, bajo la idea de libertad de prensa, parece que hay una libertad absoluta incluso de destruir la moral de las personas. Eso me parece profundamente peligroso y en nada ayuda esa visión absolutista de la libertad de prensa cuando ésta se ve sesgada por intereses que muchas veces son bastante oscuros, y que la gente, ante esa expresión clara de los sesgos, ya no come tan entero, lo percibe, lo siente, y creo que muchas veces le molesta, y últimamente conozco muchos casos en donde las personas han optado por ni siquiera escucharles, porque el grado de emotividad, el grado de tensión en el ambiente, el mensaje tan cargante que expresan, termina generando una situación de ansiedad en la gente que ya de por sí tiene muchas razones para vivir ansiosa en su día a día. Por supuesto, profesor. En verdad, y toca también un papel fundamental y la objetividad y la imparcialidad que debe tener un medio de comunicación al momento de transmitir debe ser
creo que uno de los pilares fundamentales y más centrales en un momento tan decisivo para el país. Profesor, ya para entrar en materia con relación a los temas que hemos venido o que planteamos al inicio de nuestro programa, me gustaría hacerle una serie de preguntas enfocadas tanto de las políticas mineroenergéticas que se pueden llegar a establecer dentro de las propuestas, comercio exterior y algo que sé que es su fuerte. Me gustaría iniciar con la primera pregunta y es, ¿Colombia y el mundo en unos años estará enfrentado a cambios en materia de energías? ¿Cree usted, profesor Hugo, que Colombia debería aplicar ya medidas que vayan en pro de no sufrir más adelante algún tipo de situación o crisis que nos generen más impacto de lo que hoy hemos tenido después de una pandemia, después de un conflicto armado? ¿Cree que estamos listos para empezar a afrontar estos cambios? Bueno, yo creo que ningún país está totalmente listo, pero el que no se esté listo no quiere decir que no se deba iniciar inmediatamente un proceso de transición energética. Es absolutamente inevitable y precisamente hoy por ahí rodaba la noticia de que la Unión Europea para el año 2035 no va a permitir ninguna importación de automóviles que no sean eléctricos, ojo, ni siquiera híbridos eléctricos. Eso es en 13 años. Y nosotros somos un país muy dependiente de la industria minero-energética. No tenemos que confundir la necesidad de hacerlo, de colocar el debate sobre la mesa y de iniciar procesos bastante rigurosos para hacer esa transición con que tenga que ser precipitado. Creo que realmente en los planes de gobierno que veo, no veo una visión precipitada del tema. Realmente el candidato Petro es un poco el que lo exhibe de una forma más clara y lo hace convertir en una bandera de su campaña. Y ahí venimos un poco con el tema de los medios de comunicación en la que de una u otra manera se le ha dicho un poco a la gente es que él quiere acabar con el petróleo ya, un día después de que inicie su mandato. No es cierto. Claramente el hombre plantea una transición a 12 años en la que inmediatamente lo que se deja es de otorgar licencias de exploración, pero Colombia, todas las empresas mineroenergéticas que están en Colombia tienen contratos a 6, 7, 8 años. Eso se respeta y eso implicará una transición. Es posible que al final el candidato, si llegase a estar en la presidencia, tenga que hacer unas matizaciones, pero alguien tiene que colocar el debate fuerte sobre la mesa. Y no podemos seguir dándonos palmaditas ni pañitos de agua tibia con la idea de, es que de ahí sale mucha plata y no podemos negarnos a ella, porque el país tampoco ha hecho un ejercicio de pluralizar su capacidad económica, su sector productivo. Y creo que si seguimos no mirando lo que tenemos que ver, seguimos obviando, mirando para otro lado, nos va a coger la tarde con el proceso de transición y en unos 10 años va a ser absolutamente doloroso. Una de las razones, y curiosamente, que se le critican a cierto candidato es que va a volver esto como Venezuela. Curiosamente, Venezuela es precisamente la muestra de que no hubo una transición y por eso cuando vinieron situaciones de orden social y político el aparato productivo no estaba dispuesto a acompañar de una manera mejor ese proceso de transiciones o esas crisis, porque era un país absolutamente dependiente. Colombia es hoy bastante dependiente de la industria del carbón, de la industria del petróleo. Y bueno, ya se sabe un poco también que los dineros ilegales para Colombia ocupan un importante papel en el PIB. Creo que es necesario. Creo que no es un tema de este país, creo que no somos el líder en ese proceso de transición, creo que otros países ya se lo están pensando, creo que una proyección a 12 años que seguramente se ampliará unos cuantos más, una cosa es lo que se dice, otra cosa la ejecución práctica de las cosas, es absolutamente viable. Creo que empezar por reducir, ¿por qué no? Examinar la posibilidad de interrumpir nuevas licencias de exploración en este ámbito sin desconocer nunca, porque eso es importante decirlo, el programa no lo dice, sin desconocer nunca los contratos ya adquiridos y generando seguridad jurídica. Yo creo que no va a ser traumático, no van a dejar de entrar dólares al otro día porque están garantizadas las reservas aproximadamente para 7 años y la exploración casi que llegará casi a 12 años. Aquellos que tengan, por ejemplo, un contrato a 7 años y descubren un yacimiento impresionante un año antes, es decir, en el año 6, pues tendrán la posibilidad de ¿qué? De explorar y de sacar o carbono o petróleo, pero creo que es una buena medida. Respecto al otro candidato, pues me genera un poco más de inseguridades, porque en el programa no aparece muy claro. Es curioso porque también
tenemos que reconocer que el otro candidato es un candidato que quizás ni siquiera él se esperaba el ascenso a la segunda vuelta. Entonces, eso implica Sorpresivo. que ya es sorpresivo para todos, independientemente de lo que él represente, que son cuestiones muy válidas de un descontento social, pero quizás el que él no lo percibiera no le permitió ahondar de la misma manera que el otro, independientemente estemos de acuerdo o no con sus ideas, ahondar de una forma mucho más sólida en su programa. Entonces el programa del ámbito energético creo que no aparece, y al no aparecer y escuchándole un poco parece que tiene un nivel de continuidad con lo que ya existe, o sea, no lo quiere tocar. Me parece curioso que en algunos medios dice no va a haber fracking, incluso lo sacó allí en un postulado de más o menos 20 ideas que se circuló por las redes sociales, que es un poco el ámbito en el que se expresa, pero en otras entrevistas concede la posibilidad de que haya, por ejemplo, planes De piloto de fracking. fracking, entonces no se entiende, ¿sí? No, Entonces eso no, es no lo hay una que respecto a coherencia, este ¿no? candidato. Sí, genera incertidumbre, porque al final si dices una cosa y después otra en tan poco tiempo, pues no sabemos. Yo asumiría que realmente lo que él va a hacer es darle continuidad a las políticas actuales, y creo que no es positivo. No es positivo porque se tiene que dar un debate respecto a la transición energética. Ese debate lo propone el otro candidato, seguramente ya en el ámbito del debate democrático en el Congreso o como se rodee políticamente, habrá unas matizaciones y tendrá que ceder en algunos puntos, pero en el otro lado no es claro. No es claro el tema energético, y cuando no es claro, pues uno asume que ante la ausencia de programa lo que pasa es que sigue las cosas como están. Y eso sería fatal porque perderíamos 4 años de impulso a un proceso de transición importante, por ejemplo, de mudar a la energía solar, de hacer, por ejemplo, que Ecopetrol cada vez se esfuerce más en otro tipo de alternativa energética, cosa que están totalmente dispuestos a hacerlo. La mayoría de las empresas petroleras en el mundo de por sí ya están haciendo grandes esfuerzos para hacer tránsito de una exploración tradicional energética a nuevas formas de producción energética. Y claro, es un esfuerzo cuando los tiempos cambian, y es como si tienes un negocio cualquiera, ¿no? Me imagino que cuando no sé, el que vendía Vipers en algún momento se dio cuenta que ese ya era el pasado, y pues no se podía quedar aferrado aquí a vender Vipers toda la vida. Hicieron Tuvo un que mudar. tránsito, tuvo que mudar a estos aparatos, y todos tenemos que hacerlo. Lo que no podemos es en la zona de confort negarnos a ver que eso es necesario. Y alguien que tiene que poner el debate sobre la mesa, y ya en el debate democrático en el que no solamente está el presidente, tendrán que venir las matizaciones de cara a lo que él propone, pero tiene que iniciarse, tiene que ser claro y objetivo, tiene que estar puesto de manera seria sobre la mesa, o si no, en pocos años vamos a empezar a sufrir profundamente respecto a nuestra incapacidad de convertir nuestro sistema productivo en algo mucho más plural y eficiente. Por supuesto, profesor. Ahí hay algo bastante interesante y es lo que va digamos, la incoherencia o esa falta de llevar ese hilo conductor por parte quizás de Rodolfo Hernández. Y es que si uno mira el programa de gobierno, él hace expresamente, y él habla de que son 12 años para hacer esa transición. Y como usted bien lo dice, digamos que no se ve y queda en el tinterillo, por decirlo de alguna forma, en los medios cuando dice, sí, hay que habilitar unos pilotos, hay que hacer, y si usted muy bien lo dice, y también vi la noticia sobre el tema de Europa, que ya en 12 años, o sea, estamos hablando de que lo que está proponiendo Petro acá, esa transición a 12 años que se debe ir consensando, hablando, dialogando, mirando cómo se hace, pues estaríamos como en el tiempo justo. Creería que ese sería como el término. Sí, es posible que al final siempre se atrasen esos procesos un poco más. También Petro tiene una cosa clara, él sabe que él va a durar 4 años en el gobierno, y eso va a ser así. Y no solamente porque él lo prometa, que muchos no confiarán en la palabra de este hombre, ¿cierto? Es posible, la gente tiene el derecho a desconfiar, todos tenemos el derecho a hacerlo, pero el sistema político y la forma como está organizado el poder en Colombia va a impedir que cualquier aspiración que él pudiera llegar en ese ámbito, si la tuviera, que no creo que la tenga, sea posible. Para empezar, el sistema institucional es un hombre que no tiene mayorías en el Congreso. Alguien dirá, bueno, pues le queda muy fácil desconocer el Congreso. Bueno, pero es que a diferencia, por ejemplo, de Venezuela o de lo que pasaba en Nicaragua, este hombre no tiene una gran popularidad en las fuerzas militares. Y uno no se puede prolongar en el poder si no tiene una popularidad mínima de respaldo en las fuerzas militares. En el momento en que este hombre anuncia que se queda más,
es que no se me Podríamos estar ocurre hablando porque de el otros grado de temas más presión, complejos. claro, mucho más complejos, entonces no creo que suceda. Por tanto, y volviendo, quería hacer esta aclaración por lo siguiente. Es posible también que a los 4 años venga otra alternativa política y eche para atrás todo lo que el hombre hizo. Eso es perfectamente posible. En este país estamos acostumbrados a que llegan gobiernos que destruyen lo que hace el anterior, pero tampoco lo puede destruir de una forma al 100%. Si el hombre coloca, el candidato coloca, en el caso que sea presidente, coloca el debate y avanza en ello, seguramente que por más retroceso que haya, no se va a retroceder a los puntos que estamos hoy. Y también todos estaremos de acuerdo de que efectivamente a mayor o menor velocidad es necesario hacer esa transición. Se verá mucho más en 4 años porque muchos países estarán en esa vía. Entonces, cualquiera que llegue, creo que la intención de este señor es, de una u otra manera, dejar la idea de que ese proceso tiene que continuar, independientemente de que sea tan veloz como él quiere o tan lento como otro venga a hacerlo, pero que sea ya irreversible. Es irreversible y es absolutamente necesario. Por Correcto. ejemplo, lo que decías de Rodolfo, que dijiste algo importante, discúlpame, te corto ahí. Sí, es que uno ve el programa de Rodolfo y yo creo que es precisamente él no tiene la culpa de la forma tan espontánea en la que ascendió y que llegó a la segunda vuelta, que tengo la sensación de que gran parte de su programa o lo que dice en ciertos aspectos es una copia de otros programas de otros candidatos que ya estaban estructurados desde mucho tiempo atrás. Un El de Petro es un copy-paste. programa de hace 8 años. Fajardo es un hombre que tenía ya una idea sobre cómo trabajar desde hace 4 años. Fue candidato casi para la segunda vuelta. Fico venía trabajando en su candidatura ya hace 2 años. Se veía que ese era el camino. Es muy diferente a lo que pasa con Rodolfo y entonces creo que en ese momento de presión ha buscado inspiración para construir una especie de Frankenstein allí en su programa que genera muchas preocupaciones porque al final cuando lo haces de forma improvisada, pues al final gobiernas de forma improvisada. Y el país, como dijimos al principio, no está en un momento para improvisar. Eso puede ser supremamente peligroso y eso me genera profundas dudas. Correcto, profesor, comparto también esa idea. Hay una situación allí de que no hay una coherencia y de pronto sí ese momento de querer y creo que más de la coherencia y cómo se expresa y de la espontaneidad es como esa presión de querer llamar masas para empezar a sumar y de pronto eso también es lo que conlleva que cojamos ideas de acá, cojamos ideas de allá y montémosla y vendamos una supuesta idea o una supuesta propuesta que al final quizás no va a llevar a ningún lado, por decirlo de alguna forma. Profesor, para avanzar un poco más, la siguiente pregunta es, el senador y aspirante a la presidencia, Gustavo Petro, propone una agenda internacional. Digamos que a diferencia de Rodolfo, Petro la resalta un poco más. ¿Cómo ve usted que un presidente empiece a ver la agenda internacional bastante pronunciada para un país como Colombia? ¿Qué opinión le merece este tipo de propuestas? Mira, a mí me parece que es fundamental, porque si algún problema ha tenido este país, y lo hemos visto, por ejemplo, con el conflicto que tenemos con Nicaragua, es que no hay continuidad en la forma como entendemos la política exterior. Fíjate que curiosamente Nicaragua inicia su debate con Colombia en el marco de un gobierno de un señor conservador, por allí el señor de Alemán, que nada tiene que ver con Ortega en absoluto. Es más, ni la forma como entendía la democracia, como entienden el país, son dos mundos opuestos, pero aún así hubo continuidad en la estrategia. Nosotros que nos preciamos de tener una democracia muy estable, pues fíjate que no hubo continuidad en la estrategia y ahí se ven las consecuencias. Eso para colocarlo como un ejemplo. Creo que es necesario absolutamente plantearse muy claramente una estrategia internacional. ¿A qué le vamos a apuntar y a qué no? El señor Petro, como todo, puede tener críticas o no, pero la tiene clara. Él sabe hacia dónde van las cosas. Aparte que necesita una agenda internacional muy fuerte de cara a las propuestas que va a hacer, que tienen que ser defendidas internacionalmente de forma muy clara. Por ejemplo, una política exterior muy dirigida a alinearse en el debate sobre el cambio climático, que es lo que le va a permitir de una u otra manera hacer adelantar y dar legitimidad a proyectos como el de la transición energética. También, por ejemplo, respecto al tema de las drogas y cómo manejar una política que siempre fue vista como un tema de criminalidad y de seguridad ciudadana, y hoy se quiere un poco plantear más desde la perspectiva de la salud pública y de la prevención del consumo. Eso implica un esfuerzo diplomático grande.
También, por supuesto, la idea de generar bloques en el ámbito cercano, en donde, si bien mantenemos una relación bastante fluida con los Estados Unidos, es necesario explicarle a Estados Unidos que para nosotros también es importante acercarnos a nuestra región de una forma mucho más fuerte, no vivir de espaldas a los nuestros, que al final son los que comparten nuestras mismas problemáticas. Creo que tiene bastante clara la idea de cómo se dará el proceso de transición a restablecer las relaciones con Venezuela, cosa que también dice el otro candidato, todo hay que decirlo, no sé cómo será la idea porque me da mucha curiosidad que dice hay que restablecer relaciones con Venezuela, pero en la propuesta que hace de erradicar algunas embajadas, si no estoy mal, 27 y consulados, dice que hay que quitar una cantidad de consulados en Venezuela, que es quizás el segundo país donde más viven colombianos después de los Estados Unidos. No tengo muy claras las cifras, pero si no está de primeras, de segundas o de terceras. ¿Cómo le vas a quitar los consulados a la gente allí? Es una absoluta locura, ¿cierto? No tiene ningún sentido. Entonces, o abres las relaciones y fortaleces todos esos procesos, o una cosa y la otra. Entonces, ahí veo ciertas incoherencias. Claro que Petro necesitará un cuerpo en el Ministerio de Relaciones Exteriores a la altura de lo que quiere. Y hasta ahora sabemos qué quiere hacer, no sabemos con quién lo va a desarrollar y cuáles son los criterios que va a utilizar. Eso es imposible saberlo en una campaña electoral. Fíjate que hasta el momento ninguno ha hablado todavía de gabinetes. Seguramente esta semana es algo por la misma cabeza a cabeza que está la campaña, tendrán que hablar de eso para generar tranquilidad en el ambiente. Yo espero que lo hagan. La veo clara, yo creo que Petro la tiene clara. Es un hombre también de Estado, ¿no? Te ha estado mucho en el sector público, en el Senado, sabe dar los debates, conoce, nadie le podrá desconocer, por más de que le guste o no el candidato, que el tipo conoce el país. Y creo que tiene una política exterior bastante coherente con esos retos tan importantes que él se ha dado. De cara al otro candidato, volvemos a lo mismo. No creo que sea culpa de él, es culpa también de la improvisación de la forma de cómo se dieron los ascensos de este candidato y no le ha permitido establecer claramente cómo va a ser su política exterior. Y cuando no existe un programa claro, yo asumo que lo fácil es continuar con lo que existe. Y lo que existe claramente nos ha demostrado en estos años unos problemas bastante profundos en la forma como se ha manejado la política exterior de una forma improvisada. Recordemos que este gobierno intentó meterse de una u otra manera en la campaña electoral de los Estados Unidos, que generó profundas tensiones al principio con el gobierno de Joe Biden, porque el Centro Democrático al que pertenece este gobierno, pues le apostó a una campaña bastante agresiva en la Florida, cosa que es una locura. Otra vez también el desacierto de crear el famoso cerco diplomático y avalar a Guaidó como darle el reconocimiento de legitimidad como jefe de gobierno, que al final resultó en un profundo fracaso y en el cual, nos guste o no, Maduro se ha fortalecido allí hasta el punto que nosotros, este gobierno no quiere mirar para allá para nada, pero ya tenemos a los Estados Unidos yendo a negociar petróleo, lo que de una u otra forma es la legitimidad, se le está otorgando legitimidad a ese gobierno. Lo que pasó con Nicaragua, de colocarlo casi como un tema puramente nacionalista. Colombia asumió unos retos cuando fue a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, pasó por un proceso y al final quedamos como un gobierno, como un país faltón. Decidimos quién es el árbitro, decidimos en qué cancha jugamos, jugamos bajo las reglas y cuando no nos gusta, pues hacemos lo que haría un niño, cogemos el balón y nos vamos y decimos aquí no pasó nada. Sí. Es una cuestión absurda. Manifestaciones, por ejemplo, como la del ministro de Defensa, en la que sin ningún conocimiento de causa tildó a casi como un enemigo de la patria y como una amenaza terrorista al gobierno de Irán, un país que claramente tiene representación diplomática aquí en Colombia, o plantearse con los problemas que tenemos en este país como un posible mediador del conflicto ruso-ucraniano. Es un poco delirante y son unas salidas en falso muy, muy fuertes en la que yo creo que Colombia ha perdido protagonismo, y no solo protagonismo, sino profundo respeto en el ámbito internacional, en este gobierno específicamente. Creo que el gran saldo rojo, entre muchos otros, porque fíjate que cuando miramos las encuestas, la gente está a favor del uno o del otro, pero algo que lo que parece que estamos totalmente de acuerdo todos los colombianos en que este gobierno está mal, va mal. La popularidad del gobierno hoy no llega a veces ni al 10% en unas encuestas, en eso todos estamos de acuerdo. Y en ese caso hay personas que hasta las mismas personas que lo eligieron hoy en día están diciendo necesitamos que esto se acabe pronto. Porque pero por supuesto, he tenido la situación de escucharlo y es bastante complejo. Cuando uno empieza a tener esa información y a ver esa situación, uno dice, bueno,
acá hubo un profundo desconcierto de lo que se manejó, de lo que Claro. se hizo, de lo que se habló. O sea, realmente fue tan desastroso quizás toda la gestión que hasta las mismas personas que en su momento lo avalaron para llegar allá, hoy en día están pidiendo, bueno, necesitamos ya un cambio. Y quizás eso es lo que estamos viendo hoy en día. Claro, la decepción es tan profunda que el mismo candidato del gobierno se quemó en primera vuelta. Otra cosa es que Total. hoy digan que el nuevo candidato es una reedición y puede ser, pues esto, el poder siempre busca como reencaucharse, pero en principio no lo era. Y el candidato oficial del gobierno, que tenía toda la maquinaria detrás y logró incluso poner en comunión a todos los partidos políticos tradicionales, que es una cosa que uno dice, bueno, ¿cómo pueden estar en la misma, compartir la misma cama ciertos partidos que originariamente claramente deberían ser contradictorios, pero y se quemó? Porque es la muestra del desazón frente a lo que pasó con este gobierno y el desgaste de una forma de entender el hacer la política y adelantar la gestión del Estado. Y hoy ese desazón ha llevado primero pues a que mucha gente apoye un candidato que claramente está en contra de la forma como se hacen las cosas, como es Gustavo Petro, o a otros a colocar su ilusión en otro que es un desconocido y que se plantea como un outsider, tiene otro tipo tiene un lenguaje muy comunicativo muy claro, muy puntual, muy asertivo, y vean en eso la posibilidad de un cambio. Al final, no sabemos si al final los dos son el cambio. Yo creo personalmente que no, pero los dos se plantean con el cambio e ilusionan con eso frente a una continuidad de cosas que la gente ya no soportaba. Y entre esas, una de las más importantes, yo considero, es la política exterior, sin duda alguna. Correcto, profesor. Bueno, allí se toca algo y ese es el tema del cambio y hay una situación que ese cambio o que las personas están queriendo ese cambio porque venimos de una pandemia que generó desempleo, generó muertes, generó una serie de situaciones bastante complejas, no solamente en Colombia, hablemoslo en este caso ya a nivel mundial, una inflación a nivel mundial que se está disparando y que hasta los países potencia como Estados Unidos, quizás como la misma Rusia en este momento la están sufriendo. Eh, en referente a esto, eh, teniendo en cuenta la situación actual del país, ¿cómo ve usted la implementación de políticas de comercio exterior de caras a esa problemática que la pandemia nos dejó? Ese es un debate bien interesante, ¿no? Y en eso yo vuelvo a encontrar muchos matices, y no, siquiera matices, contradicciones fuertes entre los dos programas. Lo que pasa es que en un programa noto posiciones que son contradictorias al otro, pero a veces en espacios mediáticos intentan parecerse. Es muy difícil porque es muy improvisado. En el caso del candidato Petro, obviamente creo que es un tema que puede ser susceptible de críticas porque es un tránsito al proteccionismo, como lo plantea sinceramente, y eso pues tiene muchos debates, si es válido o no en un ámbito globalizado. Eh, pero creo que sí que es necesario, al menos de manera transitoria, una aplicación de medidas en las que se adelanten procesos proteccionistas, sobre todo en una situación en la que, por ejemplo, la gente del campo sufre profundamente la disminución de sus ingresos. Dentro de las medidas proteccionistas, por ejemplo, están claramente, este señor lo ha dicho y creo que es una cosa que tiene que, no sé cómo este gobierno no lo ha aplicado inmediatamente, porque no tiene nada que ver con la ideología, es una cuestión de necesidad y de choque, de subsidiar ya mismo los insumos fertilizantes, pesticidas, que pues obviamente están costosísimos, no solamente por el bloqueo de la cadena de suministro que ha dejado la pandemia, sino sobre todo porque buena parte de los suministros vienen de los países que hoy están en guerra, esencialmente de Rusia. Y eso tiene reventada a la gente. Sin embargo, por supuesto, creo que se puede dar un proceso y creo que ahí viene sobre el tema de cómo nos relacionamos internacionalmente con otros países, por ejemplo, a través de los tratados de libre comercio, etcétera, etcétera. Y creo que los tratados de libre comercio, algunos de ellos, ya han cumplido un tiempo y es necesario, como todos los procesos que se inician y que tenemos todo el optimismo de reevaluarlo. Es posible hacer eso y es absolutamente legal. Una cosa es lo que esperábamos hace 10 años del Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, con los Estados Unidos, y otra cosa es la evaluación que tenemos que hacer 10 años después. Creo que es Por supuesto. absolutamente necesario, es legítimo y es absolutamente legal. Eh,
sin perder los beneficios, pero creo que nos hemos dado cuenta que hay otros espacios, unos espacios en los que le podríamos abrir mucho más la puerta a los Estados Unidos, pero hay otros en los que tenemos que hacer ciertas restricciones y sobre todo tiene que ver, por ejemplo, con ciertos ámbitos de la economía rural, de la economía productiva, de la economía de los alimentos, para garantizar que la gente coma y que el campesino, primero que Pueda todo, producir. no se quiebre y al no quebrarse, pues no caiga en las manos de las mafias de los cultivos ilícitos. Al final es una cadena que lleva una cosa a la otra, es una cosa sistémica. Entonces, yo realmente en ninguno de los dos veo un ámbito de peligrosidad, ya sea que el uno sea continuidad. Bueno, la vida nos llevará a ver y les llevará a ver en el caso de Rodolfo que hay cosas que tiene que ajustar, incluso él ya lo viene diciendo como consecuencia de que absorbe ideas por allí de todo lado. También a veces se muestra muy proteccionista, pero a veces se muestra muy abierto. Bueno, y en el caso de Petro creo que tiene buenas ideas. Sin embargo, claro que tendrá que matizarlas, ¿no? Matizarlas y se verá obligado a ello. Eh, en el caso de los tratados de libre comercio, obviamente que es viable negociarlos, pero se negocia no yo con yo, se negocia con otra persona. Y esa persona también tiene una posición y unos puntos que no querrá mover. Más allá de eso, creo que no habrá grandes complicaciones porque ningún país, por más de que quiera, puede cerrarse. Y no veo tampoco una intención de un candidato de cerrarse absolutamente, simplemente busca generar un espacio de protección importante a ciertos sectores, que creo que es necesario, sobre todo en el ámbito en el que estamos viendo, en el que ha subido la gente que aguanta hambre en este país. Y por supuesto, con la devaluación del dólar y todo esto, perdón, la devaluación del peso, pues ha llevado a que lo que se importa sea supremamente costoso. Entonces, sí que como cualquier país debe buscar su soberanía alimentaria, asegurarse el alimento y de ahí para allá, pues bienvenido a todo el libre mercado que se quiera desde que tengamos Ya digamos que sí, absolutamente se asegurado llevaría eso. un poco. Se llevaría un poco ahí. Y precisamente usted acaba de tocar, profe, profesor, un tema bastante importante. Y el TLC y era una de las preguntas que le tenía planteada y era si es viable, posible o bueno la renegociación de un TLC. Hablemoslo de cara a Estados Unidos, que digamos que siempre ha estado allí dentro de la agenda internacional de Colombia como un gran aliado, que siempre Estados Unidos o Colombia recíprocamente se demuestran esa confianza y ese apoyo mutuamente. Entonces, dentro de su concepto, sí sería posible, sí sería bueno o viable la renegociación de estos tipos de tratados, siempre y cuando las dos partes lleguen a puntos en común que no los llegue a afectar dentro de la negociación que ya previamente se hizo. Claro, mira, no tenemos que confundir muchas veces el respeto que debe existir entre los países en un ámbito de igualdad, de equidad internacional y otra cosa con la incondicionalidad absoluta. No, Colombia también tiene que tomar una posición y generar unos diálogos mucho más simétricos y respetuosos con los otros estados, por ejemplo, en este caso que hablamos del tema del Tratado de Libre Comercio, como podríamos hablar de otro tipo de tratados, por ejemplo, el Tratado de Extradición y otras cosas, ¿no? Son tratados, los tratados son manifestaciones de la voluntad de los estados y las cosas como se hacen, se deshacen o se renegocian. Aquí nadie impone nada a nadie. Y al final lo que prima es el interés económico de los países y el interés de los económico de los países no es darse la espalda con otro, porque al final, pues bueno, para nosotros la economía de Estados Unidos es importantísima, es el primer país aunque importa, al que exportamos, pero nosotros también tenemos un mercado de 50 millones de personas y somos un país estratégico para los intereses de Estados Unidos en muchos ámbitos. Al final no necesitamos más de lo que creemos y por tanto un tema de debatir algún tipo de reflexiones, de redireccionamientos de orden comercial, no creo que vayan a afectar en absoluto el core, la base profunda de lo que es nuestra histórica relación. Creo que plantear en este momento un debate o un acercamiento, un diálogo con los Estados Unidos respecto del Tratado de Libre Comercio es absolutamente viable. Todos los tratados se pueden renegociar, cualquiera de ellos. Es que es la naturaleza misma del tratado, porque es un acuerdo de voluntades y las voluntades en algún momento llegan y se renegocian. Como nos pasa en nuestra vida diaria, no todas las relaciones que tenemos interpersonales siempre son iguales. Llega un momento en que hay que sentarse y decir, bueno, que hay que cambiar ciertas cosas o si no, esta vaina se va a deteriorar y no es la idea. Y claramente los tratados tienen todos esa viabilidad de que mutuamente se puedan dar esas posibilidades de renegociar, de apuntar, de enmendar de alguna u otra manera ciertos aspectos del tratado que de una u otra manera consideramos que de pronto
eran muy viables cuando se creó, pero 10 años después, de pronto, ya después de hacer una evaluación, no generan No los mismos funciona. beneficios. No funcionan. Y segundo, Estados Unidos no creo que esté cerrado a eso. Primero, por los intereses. Hay intereses mucho más grandes que simplemente el matizar de alguna u otra manera ciertas cosas de orden comercial que están en el tratado. Y Estados Unidos también lo hace. Estados Unidos hace pocos años renegoció el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el NAFTA, con Canadá y con México, y no pasó nada, y se aceptó y se avanzó, y hubo un momento de tensión, pero y funcionó, y de eso se trata. ¿Te imaginas? Este tratado, entonces, es intocable. Entonces imagínate cómo puede cambiar el sistema productivo de los países de aquí a 10, 15 años y seguir con el mismo tratado de la misma manera, cuando seguramente muchos de los elementos que están negociados en el tratado posiblemente ya ni siquiera se utilicen, o estén pasados de moda, o estén caducos, o haya unos nuevos a los cuales necesitemos ampliarlos. Estas cosas todas necesitan revisión. No me parece en absoluto una idea, y creo que cualquier candidato que llegue tiene que empezar a plantearse la posibilidad de revisar no solamente tratados de este tipo, sino de otro tipo, que de una u otra manera no están atendiendo a las necesidades del cambio que van teniendo las sociedades y los países. Correcto, profesor. Bastante interesante todo ese tema sobre el tema de los TLC, porque esto genera sin duda muchas expectativas para la población, teniendo en cuenta que decisiones, cualquier decisión que se tome desde el alto gobierno van repercutiendo en el bolsillo de la persona de a pie, esa persona que todos los días hoy quizás está con un salario mínimo. Por supuesto que estas preguntas quizás las personas no se las hacen todos los días, pero en el momento que se la hacen empiezan a reflexionar y a preguntarse, bueno, ¿qué va a pasar acá? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Cuál va a ser el futuro? ¿Por qué hoy se está viendo este tipo de situaciones? Y lo que usted dice, creo que es el sentir de muchas personas, y se empiezan a preguntar cuál va a ser el camino que puede tomar Colombia frente a estos temas. Me quedaría la pregunta, profesor, ¿cómo cree que cada uno de los candidatos adoptaría esa postura de renegociación frente a los TLC? ¿Cómo lo ve? De pronto usted ve a Petro, digamos, con una idea o una agenda internacional muy centrada. El hombre conoce, sabe, porque ha ocupado cargos diplomáticos, frente de pronto a Rodolfo Hernández, que es una persona un poco más diferenciada, por decirlo de alguna forma, y que lo han llegado a catalogar como el Trump colombiano. Ya. ¿Cómo lo marcaría usted, o cómo cree que sería esa postura? Bueno, el proceso de negociación de un tratado sería absolutamente igual en los dos casos, si ambos casos, ambos personajes quisieran adelantarlo. Es ponerlo sobre la mesa, hablarlo con el socio, porque somos socios, no es un contradictorio, no somos socios, y mirar cómo reformulamos el ámbito en el que hemos sustentado, hemos constituido esa sociedad. Otra cosa es ya mirando el perfil de cada uno de los candidatos, ¿qué se va a dar? Bueno, pues yo veo a Gustavo Petro muy claro, muy serio, muy directo, queriendo ir por eso y planteando desde el principio la posibilidad de la renegociación. En cambio, pues ante la incertidumbre que nos genera Rodolfo, yo creo, no veo a Rodolfo renegociando nada de eso, la verdad. O sea, No, no, seguimos no, en no, un no. continuismo. Sí, sí, yo no creo que él tenga la intención de entrar a una posición, y más por las gentes que se le están acercando, que al final, lo quiera o no, pues representan verdaderamente el continuismo en la forma de hacer la política en Colombia, y pues aunque él no lo quiera, al final mirará rodeado de ellos, porque pues al final necesitará los apoyos en el Congreso, eso, si no su mandato será flor de un día. Tendrá que llegar a hacer los acuerdos con la gente que le apoyó, al menos electoralmente. ¿Cierto? Independientemente de que se hayan dado sobre la mesa los acuerdos explícitos o no, pero tendrá que hacerlo. Y esa gente no va a ser la oposición que tiene allí del lado Petro, es la gente que le rodea, esa gente que le salió a apoyar desde el mismo día que ganó. Y no creo que estas personas estén por la idea de impulsar, de presionarle a renegociar el Tratado de Libre Comercio. No, no, no lo creo. No lo ve por ahí No lo veo. factible No, yo por no lo veo. parte de ese candidato. No, no Bueno, se nos haga raro que en estas semanas salga y diga que sí o no, pero realmente ya en la manera de la práctica no veo, y tampoco creo que él, desde su perspectiva como entiende el mundo, quiera darse esa pela. No, 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 no lo veo claro. No creo que sea un objeto central de su qué, de su plan de de gobierno, su de su gobierno, accionar. de su accionar ya directo. No, no, no creo, no. No, otra cosa es que puede llegar a otras negociaciones de otro tipo, pero ponerse en la tarea, que es bastante compleja, de renegociar un tratado con una contraparte que implica unos ejercicios y
un grupo técnico profundamente sólido y con experiencia, no creo que esté en sus prioridades, sinceramente, no lo veo. Puedo equivocarme, la verdad, pero no lo veo claro. Bueno, profesor, bastante interesante, entretenida esta conversación que va de cara a las personas que más adelante nos van a ver, que van a tener la oportunidad de conocerlo usted directamente en este video, de gozar de ese entendimiento que tenemos o que se tiene usted directamente de las relaciones internacionales, del comercio. Y yo creo que nos quedaría como reflexión y es que vemos una Colombia en estos momentos bastante polarizada, bastante dividida desde los mismos medios de comunicación. Vemos que efectivamente Colombia, al igual que el mundo en estos momentos, ya está hablando de cambios en temas de energías y Colombia es un país que no puede escapar a ello, que requiere como tal empezar a tomar la batuta, podríamos decir, en este caso o en el ámbito de Latinoamérica, empezar a tocar estos temas como todo un bloque que lo lleve a producir y a implementar nuevas energías, que es bastante importante y bastante interesante, y esto le puede abrir un mercado internacional bastante preponderante si se tiene en cuenta pues que va a ser el cambio futuro de toda la humanidad. Claro que sí. También vamos o tenemos como reflexión que efectivamente los TLC deben ser renegociados, quizás las mismas políticas de comercio que existían hace 8, 10 o 15 años atrás o 12 años atrás, ya hoy en día no son las mismas, estamos en un mundo cada vez más globalizado, la pandemia nos dejó ver que tenemos algunas fallas y que esas fallas deben ser tenidas en cuenta y deben ser solucionadas. Los TLC deben propender por que haya un equilibrio entre los estados que en estos momentos tienen este tipo de convenios o de negociaciones y que nos debe permitir a todos un progreso, y para Colombia, que es un país rural en su gran mayoría, pues que por supuesto la implementación de los TLC que le permitan la explotación del campo va a ser fundamental. Esa sería la reflexión para que las personas que en estos momentos y que han escuchado que mañana no va a haber petróleo porque va a llegar X candidato, pues ya lo han escuchado ustedes de un experto, de una persona conocedora, no lo va a hacer, no es posible. Yo creo que en ningún país a alguien se le ocurriría porque a pesar de que vaya a haber una transición energética, pues esto nos permite obtener recursos y por supuesto es fundamental para la economía de todo un país. Profesor, sin más, quiero agradecerle de verdad por habernos acompañado el día de hoy, por habernos dado una visión mucho más clara de las propuestas que en este momento se encuentran en discusión y las cuales serán, por supuesto, la próxima hoja de ruta para el gobernante que llegue a tomar la presidencia. Le agradezco su disposición, su apoyo a esta iniciativa que nos lleve, por supuesto, a elegir bien. Estamos a unos cuantos días de ir a tomar las riendas del país para un cuatrenio, para 4 años. Y estas charlas, estas explicaciones, por supuesto, que hacen bastante bien para las personas que de una u otra forma no entienden estos temas o que realmente no tienen la capacidad de analizarlos a profundidad. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, muchas gracias a ti, Miguel Ángel, por contar conmigo, por la confianza y bueno, espero que sea al menos un punto más de contribuya al análisis y a la reflexión de tu audiencia. Bueno, los invito a que se suscriban a nuestro canal. Ahí está la campanita de notificaciones. Se pueden suscribirse para que sigan recibiendo los videos, el contenido que vamos a estar generando. En nuestro próximo capítulo tendremos otro gran invitado y el tema fundamental y el tema que tocaremos será la educación. Nuevamente a todos ustedes, mil gracias por acompañarnos el día de hoy. Feliz tarde.